Esto es algo sagrado de la que se tiene y siempre va ligado con la tierra, con la Pachamama, ¿no? Entonces, es como si hicieras lo último en tu vida. El ira y el arca. El ira es el que inicia. Por eso cuando se habla en aymara dice el que inicia, Paltalma dice, ¿no? Y el arca significa el que sigue. Ese saber, ese yachay, se transmite a través de la oralidad, ¿no? De generación en generación. No es que nosotros lo hemos aprendido leyendo un pentagrama, ¿no? Sino que del día a día, o diré mejor, del año al año que se ejecuta, los niños ya lo van aprendiendo a través del oído, ¿no? De la música. Este nos ha dejado nuestros tatarabuelos. Esos son de nuestros abuelos. Lo que hemos sacado al momento no tenemos. Tenía que tener la concentración a lo máximo. No podía pensar en otras cosas, sino en tocar y estar así, a la par de los otros que ejecutaban la música. Achachi. Achachi. Ya. Antes se tocaba de noche más o menos a 9, 10 de la noche, ¿no? Hasta las 3, 4 de la mañana. Se visita a la otra comunidad, el otro grupo social, toca, y ellos también se despiertan y empiezan a tocar de noche. Si se trata de cruzar un cerco, se cruza el cerco. Si se trata de cruzar un riachuelo, se cruza el riachuelo. Y si se trata, topas contra un cerco que es alto y no lo puedes cruzar, y ahí te detienes y estás tocando 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas tocando. ¿En qué te vas a hacer en 15 o 20 minutitos? No. 3, 4 horas y sin separarse. Ahí no se toca como en los concursos, selecciona 27 personas, no, a la población que tenga, y todos, viejos, adultos, niños, todos tocan.